Bienvenidos, nos reencontramos en este segundo video, en esta oportunidad para realizar un corto viaje a través de lo que considero es la evolución histórica del concepto de la mente. Vamos a ir transitando a lo largo de la Edad Media un breve sendero en el cual voy a tratar de expresar qué ocurrió con ese concepto desde la perspectiva de los actores más importantes de ese periodo de la historia social y del pensamiento. Ya para todos ustedes es conocido que el conocimiento siempre será posible según y cómo sea esa actitud y disposición del sujeto con relación al objeto en el cual centra su atención para el estudio. En ese orden, yo me dispongo pues a presentarles esta narrativa a partir de los primeros años de la Edad Media, tenida en existencia a partir, digamos que, del siglo XI de nuestra era. Hay algunas concepciones respecto a la mente. He dicho que para Aristóteles el alma era una palabra que utilizaba para referirse a una entidad, un término que bien podía utilizar en distintos sentidos, sea como soplo de brisa, aliento, ánimo, y como forma que al pertenecer al cuerpo en particular adquiría o le permitía la vida en lo que se conoce como la mente. Bien decía que toda entidad es por sí misma una entelequia, es algo perfecto que existe solo en la imaginación. Por tal razón, el alma era considerada como una entelequia de cada cuerpo y así por tanto también la mente. Durante la Baja Edad Media, San Agustín de Hipona, por allí entre el 391 al 430 después de Cristo, siguió de manera fiel ese pensamiento aristotélico y por tanto consideró al hombre como compuesto de materia, de forma, lo cual era una concepción ontológica que buscó conocer respecto a lo que estaba subyacente en las cosas, ¿no? De los principios se quería imponer, quería acceder a esos principios constitutivos de la esencia y naturaleza, es decir, al ontológico del ser. Empaparse de todas esas relaciones y circunstancias que de no estar presentes darían lugar a una concepción equívoca de las cosas, de los fenómenos. Una situación que admitía que podía existir un engaño demoníaco respecto a lo natural y lo divino, a lo que era causa y razón de motivaciones para sus escritos y su lucha contra la herejía en aquella época. Tal y como puede leerse en las obras de San Agustín, desde sus reflexiones muy profundas, muchas de ellas que están surgidas de las incomprensiones de aquel recién instaurado cristianismo y de otras circunstancias como la influencia de las religiones, los lentos procesos de evolución de una sociedad que todavía no salía de las sombras generadas por la ignorancia, tomó por tarea el revisar en profundidad todos aquellos misterios divinos, estudios de los cuales San Agustín comenzó a concebir la mente como la misma conciencia del hombre. Por tanto, le consideró una facultad capaz de permitir distinguir al hombre lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, lo mundano de lo divino, sentando desde aquella distante época de nuestros tiempos un importante antecedente para el futuro de lo que fue luego la corriente racionalista.
Eso porque mantuvo presente que la duda surgida del engaño hace a la persona ser consciente de su error y por tanto, ¿verdad? Recurrir a aquella fase de la inteligencia y la capacidad para buscar la verdad era importante. Por eso San Agustín decía, quid si falliris, si inim fallor sum, lo que traduce de alguna manera cercana, ¿qué hay si se equivocan? Y si me equivoco, ¿qué? A lo cual respondía, si yo me engaño, yo existo. Aquel que no existe no puede engañarse. Por lo tanto, a través de estas reflexiones, ya San Agustín consideraba la mente hacia lo consciente, hacia las personas que, haciendo uso de su capacidad, de esa facultad, pudiese entonces existir en la duda conscientemente de que lo que estaba viendo pues no era su realidad en esencia. Es de ese modo como también desde la filosofía de San Agustín se admite que existe un conocimiento que proviene de lo sensible, que ingresa a nuestro cuerpo a través de los sentidos y que da lugar en nuestra mente a una serie de procesos psicológicos que culminan en una fase de percepción que se transforma luego en un conocimiento de la realidad a través de la imagen. Lo que pienso es solo imagen de lo que veo. De ese modo se intuía que lo sensible y lo perceptible era capaz de ser objeto o de ser producto de engaño para la mente humana. San Agustín, en su época, decía que in interioris homini habitat veritas, es decir, que en el interior del hombre estaba el camino hacia la verdad, hacia la intelección. Permite el hombre tiene una condición de poder ser consciente en lo personal de lo que hace, de lo que ocurre en su exterior. La conciencia presente en el hombre lo está por cuenta de su capacidad racional y de su facultad para ser consciente en sí mismo respecto de todo cuanto conoce. Gracias a ese proceso de iluminación, el hombre buscó las verdades eternas. Era capaz de comprenderse en Dios, según decía San Agustín, y por eso Dios siempre estaba presente en lo más íntimo de cada uno de los seres humanos. Existió pues esa relación con lo divino. Por lo anterior, puedo decir que San Agustín pensaba que las ideas eternas estaban en un ser supremo, en Dios, donde se forjaban o se trazaban aquellos arquetipos según los cuales Dios creó el cosmos. San Agustín decía que Dios era una totalidad hecha comunidad de amor y que por ser un ser supremo era capaz de salir de sí mismo para crear por amor a través de aquellas raciones seminales o gérmenes que explicaba Aristóteles eran la causa justificante del proceso creativo y de la evolución. San Agustín afirmaba que todo lo creado por Dios era bueno y ya que Dios carecía de una entidad observable, su expresión y su presencia era esencia de bien y por tanto fruto indeseable de cualquier exceso eh, de libertad que pudiese presentarse en el hombre. Años más tarde, a medida que progresó aquella Edad Media, el concepto de la mente se amplió. A razón de ello, encontramos los escritos de Santo Tomás de Aquino, un fraile, teólogo, filósofo del siglo XII, nacido en 1225, con estudios en la Universidad de Nápoles y de París, que comenzó a manejar la palabra mens para designar también la capacidad de los hombres en tener memories o memoria, potencia que significaba no solo inteligencia, sino también lo que aludía a una nueva capacidad que permitía al hombre memoria, voluntad, en una
en una tríada que no se concebía ya separada y que le permitía hacer uso de una llamada potencia intelectiva, mediante la cual a voluntad era capaz de recordar lo que había aprendido y de internalizar para recordar más tarde su nuevo conocimiento. Los romanos, ya en tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, por medio de las ideas de Marco Tulio Cicerón, afirmaban que el alma podía sufrir daños por causa de todo lo sensible. En consecuencia, llamó a tales males los dolores del alma, entre los cuales estaba todo lo que significa ira, odio, rencor, intemperancia, malevolencia, entre otras tantas indeseadas conductas y antivalores. Para 1245, en la Universidad de París, el primer romano que fue profesor en esa facultad, concilió y mejoró las posturas de sus antecesores, quienes vieron en el alma la conciencia individual y a las formas puras que luego se defendió por considerar al alma como una forma perfecta que era capaz de dar cuenta a través de sus funciones de las formas primitivas inferiores que le permitía al hombre tener suficiente poder espiritual, fuerza y voluntad como poder absoluto para hacer frente a cualquier adversidad, en especial aquellas que trataban los problemas menores. A partir de esa nueva postura, ya la palabra mente pasó a representar la capacidad y facultad para designar el sentido de algo, encontrar significados, buscar sentidos, especialmente de todo lo que era manifestado por alguien. Ese concepto fue una condicionante de lo que se llamó la forma mentis, lo que denotaba intención de alcanzar la verdadera esencia de las cosas. Grosso modo, lo que hace la mente como poder, es decir, pensar conscientemente y condicionarse para hacer efectivo lo que incentivara a un determinado comportamiento. Bueno, amigos, ya visto este breve resumen de antecedentes, hemos de tener claro que mente no es un vocablo de conceptuación ni de definición precisa. Por lo tanto, siempre es útil tener cuidado al estudiar y determinar el uso que se le da, ubicarlo en ese contexto y hacer uso del concepto de modo acorde con la intención de su uso. Por lo tanto, ya mirando hacia el adjetivo, que refiere lo mental, la palabra debe usarse por una parte para referirse a la condición o estado de la mente y por la otra para dar cuenta de aquello que es su producto. Por ejemplo, cuando hablamos de apatía mental, cuando hablamos de dinámica mental, de catarsis mental o de otras adjetivaciones por el estilo. También la mente permite referirse a las realidades que conciben desde el mundo de las ideas, las llamadas realidades psíquicas, que son distintas de las psicológicas y que estas últimas se refieren pues a las operaciones psíquicas por actividad mental que permiten seguir, concretar y dar cuenta de todo lo que es cognoscitivo. Ya para finalizar, en consideración a lo que he dicho, una realidad física es distinta de una realidad mental. Por lo tanto, en la conformación de una realidad mental opera todo lo que es psicológico, los estados mentales, lo que en su generalidad hace a las funciones mentales ser intercambiables y complementarias. De alguna manera, en nuestro siguiente video ya entraremos en firme a la visión que tenía Descartes de lo que era mente y el desarrollo de sus propias ideas tendientes a aclarar
lo que fue ese movimiento y de esa corriente de pensamiento llamado el racionalismo. Muchísimas gracias.